Bienvenidos a este programa Meditando en la Palabra. Soy su amigo y pastor, gracias a Dios, de una iglesia que está ubicada en una parte del Estado de México, aquí en México, todos los que nos ven en otros países, que se llaman Nezahualcóyotl. Y pues les doy las gracias por preferir este canal y por acompañarme a meditar la palabra. Digo a nuestro Señor Jesucristo: escudriñen mis escrituras porque en ellas ustedes tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en esta hora vamos a meditar sobre algo que cuando no lo aplicamos bien o no tenemos el conocimiento, pues hacemos, se puede decir, unas herejías por no aplicar bien la palabra. ¿Qué es el verdadero nacimiento? Vamos a meditar en esta hora el capítulo 3 del Evangelio de Juan, un discípulo que le pusieron aquí, el discípulo amado. ¿Qué les parece? Quiero saludar a todos los que, pues, de alguna manera me dan su apoyo para seguir en meditando y compartiendo la palabra. Amigos pastores de Cuba, de Colombia, de Estados Unidos, gracias por seguir este canal. Y vamos a meditar la palabra. Dice así, Evangelio de Juan capítulo 3. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Y puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este pasaje me gusta, bueno, muchos, ¿no? Pero este en especial porque vemos cómo el hombre dialoga con Dios, porque Jesús es Dios. Dice así, su palabra dice que había un hombre de los fariseos. De los fariseos era una secta de la religión judía. Había otras sectas, saduceos y otras, pero bueno, este Nicodemo era un principal de esta secta de los fariseos. Había pues diferencias de doctrina, aunque todos eran de la religión judía, había diferencias de doctrina, como hasta hoy. Muchos creemos en Dios, creemos en el Hijo de Dios, creemos en el Espíritu Santo, pero hay diferencia en la doctrina. Y precisamente la doctrina la hace el hombre, y de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a lo que él cree que se lo reveló Dios, y esta a veces nos separa. A veces nosotros no podemos tener una relación con los católicos, apostólicos y romanos, porque pues ellos son muy, su doctrina es la que nos separa, ¿no? Aparte de adorar a Dios, de adorar o de creer en el Espíritu Santo y en Jesucristo, pues también creen en muchos dioses, y eso es lo que nos separa. Otras religiones pues también nos separan por su doctrina. Entonces así pasaba con estos hombres, ¿no? Que estos de los fariseos. Y este Nicodemo, dice aquí la palabra que era un principal. Y este principal, vino a Jesús de noche. Y aquí quiero también aclarar algo.
Esta Biblia, la palabra de Dios, fue escrita para un pueblo que es Israel. Entonces nosotros tenemos que, para entender mejor la palabra, tenemos que ver el trasfondo de esta Biblia, y el trasfondo, en primero, es cultural, de zona, regional, y bueno, y entonces este Nicodemo vino a Jesús de noche no porque se escondiera o no porque no lo quisieran ver, sino porque casi todos los judíos tienen muchas actividades en la mañana. En la mañana se van al rezo. Hay unos que se siguen rezando o estudiando Torah. En la tarde van al rezo, y hasta después del rezo de la tarde ya pueden hacer sus actividades. Entonces es por eso que este Nicodemo fue a Jesús de noche. Fíjate, le dice, maestro, sabemos, y cuando él dice rabí, sabemos, quiere decir que ya se habían puesto de acuerdo el Sanedrín, todo lo que es pues los principales de la sinagoga, los rabinos. Y yo creo que cuando él les dice, sabemos que tú eres maestro, era una forma de decirle a nuestro Señor Jesucristo, pues nosotros no creemos que eres tú el enviado de Dios, tú no eres el Mesías, pero sí te vamos a dar crédito, y te vamos a dar hasta una categoría, ¿no? De que eres un rabí, como nosotros, pues. ¿Qué te parece? Esa era la propuesta de Nicodemo al comentarle esto, ¿no? Dice, este Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, o sea, que no quieras seguir con esto de que pues eres otra cosa, eres el enviado, es el Mesías. No, 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 no. Dice, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios contigo, ¿no? Y yo creo que aquí le está dando así como una coba, pues haciéndole creer que era importante. Pero Jesús le responde a Nicodemo, o sea, como ignorando esa pregunta, ¿no? Como diciendo, no, pues, esta pregunta, ¿qué quiere decir, no? Y dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le cambia, no contesta la pregunta, y sin embargo le dice, mira, esto dice en 1 Corintios, dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir en el Espíritu. O sea, dice, tú eres un hombre natural, no percibes las cosas que se han de discernir en el Espíritu. ¿Qué se necesita? Nacer de nuevo. Eso es lo que se necesita. ¿Para qué? ¿Para qué quieres nacer de nuevo? Es un propósito. Para ver el reino de Dios, de donde yo vengo. Dice en Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice, el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino el reino de Dios es justicia, paz y gozo, pero en el Espíritu Santo. Puedes tener tu justicia, puedes tener tu paz, entre comillas, y puedes tener tu gozo, pero esos gozos que da el mundo, vamos a llamar así a la gente que no conoce de Dios, son diferentes a la justicia de Dios, al gozo de Dios y a la paz de Dios. Porque hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, entonces dice, tú tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y luego dice Romanos, pero el reino de Dios no es comida ni bebida, sino
justicia, paz y gozo. Cuando tú manifiestas la justicia de Dios, esa paz y ese gozo de Dios, estás viviendo en el reino de Dios. Otro día vamos a leer qué es la justicia, qué es la paz y qué es el gozo de Dios. Dice, pero eso te lo tienes que hacer en el Espíritu Santo. Vamos a seguir, dice. Entonces tú tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, fíjense, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces ya empieza un diálogo, ¿no? Con el Hijo de Dios, con nuestro Señor Jesucristo, y Él habla cosas, pues, habla cosas naturales, ¿no? Dice, ¿a poco puede un hombre nacer de nuevo, meterse al vientre de la madre y salir otra vez? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces aquí la pregunta es, dice, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede ver el reino, no puede entrar en el reino de Dios. Para que tú entres a ese reino de Dios que es justicia, paz y gozo, necesitas nacer del agua y del Espíritu. Y entonces el capítulo 3 habla sobre esto, y el capítulo 4, porque continúa en el capítulo 4 esta historia de nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Y por qué tenemos que nacer del agua y del Espíritu? Porque hay muchas religiones que dicen, bueno, es que tú te tienes que bautizar. Hay gente que dice, bueno, pues bautizarse es, bautizan a los niños chiquitos. Hay otros que bautizan a todo mundo. Siempre hay conflicto. Y hay unos que dicen, no, que el bautismo debe ser por aspersión. Otros dicen que debe ser por inmersión. Otros dicen que debe ser en una alberca. Otros dicen que tiene que ser en un río para que el río se lleve sus pecados. Bueno, tantas cosas que he oído, que al final tú eres el que va a decidir. Tú eres el que va a decir qué es lo que tengo que hacer y cómo lo debo de hacer. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Sí? ¿Y qué es nacer del agua y del Espíritu? Inclusive hay religiones que sus doctrinas, pues justifican el que se puedan bautizar, porque yo veo y da tristeza que en una iglesia, en un templo donde se reúne la iglesia, porque pues también quiero aclarar que la iglesia no es una casa hecha de madera, inclusive lo decía el rey Salomón. La iglesia es cada persona es parte de la iglesia, que se van edificando así, unas sobre otras. Son piedras vivas, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Dicen que para que seas miembro de esta iglesia tienes que bautizarte. Obviamente en su religión. Para que puedas tomar uno que le llaman la Eucaristía, tienes que ser bautizado o confirmado, o quién sabe qué tantas cosas. Y por otro lado también hay otros que dicen, bueno, que pues para que tú puedas participar de la que se le llama Santa Cena, pues mal llamada Santa Cena, tienes que bautizarte. Y dicen, esto es nacer de nuevo. Esto es dejar la vida pasada y entrar a una vida presente, que es simbólico. Pero no, o sea, aquí en la Biblia no dice esto. Aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, y sí, pues lo vamos a leer. Dice aquí, en aquellos días Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos, que
que es el reino de Dios, que acuérdense que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, y se refería a nuestro Señor Jesucristo: voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, Juan el Bautista, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Le decían Juan y le apodaban Bautista, pues porque se dedicaba a bautizar, ¿no? Era langostas y miel silvestre, y salían a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, otra secta de la religión judía, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos, fíjense, hagan frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles, está hablando en una forma parábola. Por tanto, todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad los bautizo, los sumerjo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los va a sumergir en el Espíritu Santo. Y aquí dice y fuego, ¿no? Pero ahorita no vamos a separarlo del fuego, porque no es que los va a sumergir en el Espíritu Santo y el fuego, eso no. El fuego, porque estaba hablando de un sumergir en una justicia de Dios, cuando ya sean juzgados los muertos, grandes y chicos, y según sus obras, ¿no? Como dice Apocalipsis, y los que no se encontraron en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, y esto es ser sumergidos en el fuego, ¿no? No es así que manda fuego y que no. Pero si tú tienes un argumento, con todo gusto puedes mandármelo, no hay problema, lo podemos leer. Y bueno, dice yo, pero hay otro que está más poderoso que yo, él los va a sumergir en el Espíritu Santo. Y yo entonces aquí te diría yo, Juan el Bautista estuvo preparando el camino. Cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, él llegó con una promesa. ¿Cuál era esa promesa? Que los iba a sumergir en el Espíritu Santo. En vez de sumergirlos en el agua, en el río Jordán, él los iba a sumergir en el Espíritu Santo. Y yo te pregunto a ti, ¿qué prefieres? ¿Que alguien como yo o como otro sacerdote de otra religión te sumerjan en agua, sea el método que usen, sea la forma que sea, o nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu Santo? Vamos a leer el capítulo 4. Acuérdense que hay que nacer, dice nuestro Señor Jesucristo, tienen que nacer del agua y del Espíritu. Vamos a ver, capítulo 4, hay una historia que narra cómo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dice aquí en el capítulo 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, versículo 2 dice: aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y era necesario pasar por Samaria. Y allí en Samaria se acercó a un pozo, y en ese pozo vino una mujer de Samaria a sacar agua, y le dijo nuestro Señor Jesucristo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no nos tratamos entre sí.
Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Otra vez estamos aquí, ¿no? Ella no entendía, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y le dice, Señor, pues yo no te veo con quién sacar, no tienes ni lazo ni una cubeta. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dice, mira, esta agua que tú me das va a tener la gente, va a volver a tener la sed, pero el agua que yo te voy a dar, dice, será una fuente de agua que salta para vida eterna. Vamos a ir al capítulo 7, 37. Dice, está hablando del agua, del agua. En el último y gran día de la fiesta Jesús, era la fiesta de los tabernáculos, por ahí de septiembre, octubre, dice, y en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y era una promesa que estaba en Isaías. Vamos a leer Isaías 55:1. Dice aquí en Isaías el profeta, dice, a todos los sedientos, venid a mí, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan y compren, coman, venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. O sea, a todos los sedientos, a todos los que tienen sed, vengan a las aguas, a los que no tienen dinero, venir y comprar y comer. Una promesa del Señor. Y esa promesa se estaba cumpliendo ahí en ese día. Dice, en el último gran día de la fiesta de los tabernáculos, se puso él y alzó la voz, gritó, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice aquí en el 38 de Juan, capítulo 7, perdón, el que cree en mí, vamos tomando un rico cafecito, ¿verdad? Espero que también en su casita estén disfrutando de ese café. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, el que cree en mí, pero no como yo lo digo, como otros lo dicen, sino como dice la Escritura. De su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Y esto es algo hermoso porque tú puedes deleitarte en la palabra, leer la palabra y obviamente pues dirigir una oración a Dios, que Él te revele su palabra para que la puedas entender. Dice aquí, el que cree en mí, como dice la palabra, porque en estos tiempos que ya estaban profetizados, hay muchos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, hasta pastores que no son pastores. Y pues ya también está profetizado, inclusive hay una palabra fuerte que pues no me gustaría exponerla, pero dice así, dice, hay de aquellos perros pastores que dispersan
a mis ovejas. Dice entonces, el que cree en mí, como dice la Escritura, como dice la Escritura, tú tienes que ser, hay una iglesia hermosa en Hechos, que es la iglesia de Berea. Y cuando venía el apóstol Pablo, y les empezaba a hablar de la palabra, ellos, a ver, espérame, ya me emocionaste, ya me deleitaste, ahora vamos a comprobar que lo que dijiste tú está de acuerdo, ¿sí? En la palabra, la palabra de Dios, ¿no? Y, y lo checaban. Dice, el que cree en mí, como dice la palabra, en el versículo, de su interior correrán ríos de agua viva, y en el versículo 39 hay otra clave, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creían en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Dice, el que cree en mí, como dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa agua viva, dice, esa agua viva estaba simbolizando, lo estaba diciendo, no simbolizando, sino que esto lo estaba diciendo del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo era el agua viva que se iba a meter en ti y iba a ser, ¿qué? Una fuente, le decía a la mujer samaritana, y a los demás aquí, en el capítulo 7, le decía que de su interior iban a correr ríos de agua viva. Esto lo decía por el Espíritu Santo. Dice, y esto lo dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Porque nuestro Señor Jesucristo no se había ido aún, no había sido glorificado aún. Y dice aquí la palabra de Dios, dice vamos a ir otra vez a capítulo 4 de Juan. Dice, cuando ya le dio de beber a la mujer y ya la mujer reconoció y le dijo, dame de esa agua, yo quiero beber de esa agua, yo quiero tener ese Espíritu Santo. Dice aquí en el versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed. Llegan los discípulos y esto fue lo que les dijo. Dice, Jesús les dijo a la mujer, dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Eso quiero decir a toda la gente que nuestras raíces son raíces judías. A todos los pastores. Nuestras raíces son judías y tenemos que irnos a buscar esas raíces para poder entender mejor la palabra. Porque todavía vivimos con costumbres romanas, como pues que festejamos la Navidad, que nada tiene que ver con la palabra de Dios. A pesar de que sabemos que nuestro Señor Jesucristo no nació en diciembre, pues aferrados estamos a festejarla, ¿no? Y bueno, pero es otro tema, ¿verdad? En otro tiempo lo vamos a desglosar. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces ya aquí estaba profetizado Jeremías, Isaías, Zacarías. Estaba profetizado que nosotros íbamos a ser fuentes de agua, como le dijo a la mujer samaritana. Estaba profetizado que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. En el Apocalipsis inclusive, capítulo 17, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye y diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cuál es el agua de la vida? La que nos iba a dar nuestro Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Y luego le dice a la mujer samaritana, Dios es espíritu,
Dios, ¿qué es? Espíritu. Y los que lo adoran es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, en esta hora, yo quiero preguntarte a ti, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer del agua y del espíritu? ¿Tú lo entiendes que nacer es meterte a remojarte, a que te remojen? ¿Eso es nacer de nuevo? ¿O es un requisito remojarte y cómo recibir al Espíritu Santo? No. Nacer del agua y del Espíritu es nacer de Cristo, nacer de Dios, nacer del Espíritu Santo. Y cuando tú naces del Espíritu Santo, que es agua, que es Dios, que es Jesucristo, entonces de tu interior corren, ¿qué? Estás sumergido en esa agua viva, que es el Espíritu Santo. Y esto, ¿cómo podemos ver que hemos nacido de nuevo? Dice aquí. Dice en el capítulo 16 de Juan: pero yo les digo a la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, el agua que yo les voy a dar, que nunca van a tener sed jamás, que de su interior correrán ríos de agua viva, ¿sí? No vendría, dice. Mas si me fuere, yo lo voy a enviar. Y dice en el 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El trabajo de esa agua que corre en ti es convencerte a ti de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces cuando tú recibes al Espíritu Santo dentro de ti, eso es lo que vas a trabajar el Espíritu Santo en ti. Te va a redarguir, te va a instruir, te va a hacer obrar en justicia, y ya va a estar caminando, viviendo en el reino de Dios, que no es comida ni bebida, ¿verdad? Ahora tú decides. Dijo el Señor en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, cuando nació nuestro Señor Jesucristo: el que tiene sed, venga a mí y beba. Mira, si tú has caminado, tú tienes una enfermedad de alcoholismo, de drogadicción, de otras enfermedades, si tú estás oprimido, si a ti no te contenta nada, tienes dinero, no estás feliz, no tienes dinero y menos estás feliz. Si tú tienes muchas cosas, yo creo que es el momento que el Señor te dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Mi obligación es, como dice una ordenanza en Mateo 28, dice: ir a todas partes del mundo y hacer discípulos. ¿De quién? De Cristo. Sumergiéndolos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Sumergiéndolos. ¿Cuándo? Todos los días, hasta que Él venga. ¿Tú quieres nacer de nuevo? Fíjate lo que le pasó a Nicodemo. En el capítulo 7, estaban discutiendo porque querían matar a nuestro Señor Jesucristo. Y Él les dijo Nicodemo, el que vino a Él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzgará acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Y ya tenía una sabiduría de lo alto. Luego en el capítulo 19, cuando ya habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo,
versículo 38, dice así: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Ese encuentro que tuvo con Jesús, como la mujer samaritana, dio frutos. Porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida cambia. Él inclusive le sirvió a Jesús y lo ungió. Dice aquí en el capítulo 4:39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. ¿Cómo sabes que ya naciste del agua y del Espíritu? Muchas veces tú has sido remojado, la forma que tú quieras, en la religión que tú quieras, pero tú no eres digno tú no das frutos dignos de arrepentimiento. Acuérdate que les dijo Juan el Bautista a esos saduceos, a esos fariseos: ustedes deben de arrepentirse porque ustedes no dan frutos de arrepentimiento. Es más, el hacha está ya puesta al árbol y le estaba diciendo en una forma de parábola a ellos que eran árboles: yo soy árbol. El hacha está puesta para que si algún árbol no da frutos, será cortado y echado al fuego. Si tú estás en una religión X, te bautizaste, pero tu vida sigue igual, sigues en las cosas que están destruyendo el templo de Dios, tú no has nacido de nuevo, tú no has nacido del agua ni del Espíritu. Por eso yo te invito en esta hora, en este tiempo, como dijo nuestro Señor Jesucristo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Tú que me estás viendo, tú decides hoy. Y yo te invito a que le abras tu corazón. No una religión. Las religiones no salvan. Cristo no vino a hacer una religión, a fundar una religión. Cristo vino a que tuviéramos Él fue el canal, Él fue el puente que nos separaba de Dios, de la presencia de Dios. Dice su palabra que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, seremos salvos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor siempre está a la puerta y llama, a la puerta de tu corazón. Yo quiero que repitas conmigo en este tiempo, en esta hora, en este momento. Si tú quieres beber de esa agua, si tú quieres nacer de nuevo, repite: Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por morir en la cruz por mí. Te pido perdón por mis pecados y hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Y quiero decirte que dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, y por causa tuya hay fiesta en el cielo. ¿Cómo ves? Pues soy su amigo, Pastor José Luis Valdetano. No me queda más que bendecirte, decirte que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tengas shalom, tengas la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Nos vemos. Y bueno, pues, ¿qué es nacer del nuevo? ¿Qué es nacer del agua y del Espíritu? Yo te di la palabra, ahora tú pídele a Dios que te dé la revelación. Que Dios te bendiga.